aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. Recuerden que estamos en programas especiales, resumen de fin de año, y este es el que tenemos dedicado a la economía dominicana. Estamos con el profesor Carlos Cuello, hablando de estos tópicos que a veces son controvertidos, ¿no? Porque siempre la economía tiene un sazoncito y un tufo medio político, pero aquí tratamos de verlo con números, con data, para que luego no se nos acuse de que estamos de un lado o del otro. Agradeciendo como siempre a nuestros amigos del Banco Popular, a tu lado siempre por este segmento, Roberto. Claro. La economía dominicana, obviamente, profesor, uno vamos a decir, de las medallitas de oro, el tema del turismo. El turismo que venía de un 2019 muy turbulento, porque a la gente se le olvida, y yo siempre es bueno traerlo a la memoria, un 2019 muy turbulento porque fue un año en donde usted dirá, pero 2019, ¿qué este hombre está hablando? Ajá, en el 2019 tuvimos una gran crisis de, como usted quiera llamarlo, una crisis de reputación, una campaña internacional, un problema muy serio con bebidas alcohólicas adulteradas, que más adelante se confirmó que en efecto era cierto y que hubo que hacer una gran campaña para erradicar en su gran mayoría este gran problema. Y entonces ahí, cuando se suponía que íbamos a sacar la cabecita, llega la pandemia. Y obviamente la República Dominicana, al igual que el resto del mundo, cierra sus fronteras, una situación completamente incierta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y ahí entonces se la juega el Ministerio de Turismo junto con el gobierno y el Ministerio de Salud, y son los primeros en decir, bueno, vamos a abrir la frontera y vamos a recibir los turistas y vamos a implementar un seguro médico y una serie de cosas. Y a partir de ahí solo hemos tenido buenas noticias relacionadas con el turismo. Pero hay algo muy importante, y es el manejo de la política fiscal. El gobierno fue en auxilio de las empresas con los programas de pago de los empleados, ¿no? Sí, ¿cómo era que se llamaba esto? Le dio Dios mío. flexibilidad para el pago de los impuestos. Simplemente fase 1, fase 2. Le pospuso el pago de los impuestos en algunos casos. Sí. Yo creo que fue una política muy apropiada. Sí. Porque si tú no apoyas el aparato productivo cuando hay una situación de crisis, que fue lo que hizo Estados Unidos cuando se fue a la quiebra, la Ford, la General Motors y todas sus grandes empresas, y los bancos, ¿con qué tú vas a recuperar la economía? No. Entonces yo creo que fue muy apropiado, ¿no? Es verdad, nos aumentó el déficit, nos llegó a endeudarnos más, pero bueno, afortunadamente encontramos quien nos prestara, aún en medio de la crisis. La República Dominicana colocó bonos en medio de la pandemia. Se fueron de una vez. Sí, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy valioso, porque si hoy estamos donde estamos con el caso del turismo, que es el puntal de la recuperación, con tasa de crecimiento de más de un 30%. Sí. Bueno, no lo digo yo, lo dijo el gobernador días atrás, el gobernador del Banco Central. Entonces, cuando hablamos de la recuperación del turismo, señores, tenemos que reconocer que el turismo, más allá de representar en torno a un 10, un 12% del Producto Interno Bruto, tiene un efecto de arrastre, de vinculación con otros sectores, que responde por más del 20% del Producto Interno Bruto. Ahí está. Porque ahí está la agricultura. Claro. Sí. Todo eso turistas. Tenés que consumir productos alimenticios. Están los servicios de transporte. Sí. Están un conjunto de servicios, ¿no?, vinculados al turismo, que en el caso de la economía dominicana, ustedes vieron la cifra que ofreció recientemente el ministro de Turismo, todo pinta que vamos a tener más de 7 millones de turistas este año, visitantes no residentes. Bueno, el último número de los primeros 11 meses son 7.5. Es decir, que si se suman 500,000 más... Incluyendo los cruceristas. No. Sí, no. Incluyendo los cruceristas son 7.5. Bueno, okay. Entonces es como un millón de diferencia. Ahí fue que lo agarré. Entonces, pero de todas maneras, si vienen 500,000 más proyectan en 7 diciembre, wow, que sería un récord. Sería un récord. Es un número... Y déjame decirte que más del 80% son extranjeros, porque nosotros tenemos una característica, es que hay alrededor de un 20% de los visitantes no residentes que son nacionales, pero son turistas en definitiva. Bueno, pero uno lo ve en su familia y las amistades. Dominicanos que viven en la Florida, en Nueva York, en cualquier otro sitio, que vienen, pero que no se quedan aquí en la ciudad, que se van para los polos turísticos a disfrutar de su país y a descansar. Claro. Y hay una realidad también, y es que los parámetros han cambiado mucho, porque antes tú medías por el alojamiento
hotelero por la capacidad ocupada. Hoy en día ustedes saben que han surgido alternativas de alojamiento que Sí, cambian estos patrones. Totalmente. por supuesto. Hasta ahora no ha habido una forma de regular o por lo menos de poder registrar en las estadísticas. Claro. Hay aproximación, ¿no? A través de una encuesta que se hace, creo que el Ministerio de Turismo, y que la data la tabula el Banco Central. Y ahí se le pregunta y se hay calcula que estimación. entre un 25% de los turistas que están viniendo al país se hospedan en hospedajes alternativos, que no son hoteles formales. Pero también cuando hablamos del turismo estamos hablando de uno de los sectores. Bueno, se estima que para este año de los 3.500 millones de dólares que va a recibir la economía dominicana por concepto de inversión extranjera directa, más de 1.000 millones son precisamente en el sector turismo. Óyelo ahí. Porque en el turismo no solamente hay alojamiento, hay también inmobiliaria, Sí. mercadeo de muchos apartamentos. Sí, claro. Segunda vivienda. Sí, la vivienda. Exacto. Entonces el turismo ha sido el puntal en la recuperación de la economía. Se estima, como te digo, que se va a superar por primera vez los 7 millones. Buenísimo. Este año ya es fácil, son 11 meses ya. Sí, sí, sí. Y lo que restaría son como 500, 600 mil. Ajá. Y ese está por debajo de la media de lo que Ujú. ha sido el año. O sea que prácticamente se proyecta para 7. Más de 8.000, creo que alrededor de 8.500 millones de dólares en divisa por aporte del turismo. Eso también ha tenido un impacto positivo ahí en la tasa del dólar. Claro, es que tú tienes en el caso nuestro que primero las exportaciones, que llevan un crecimiento de más de un 10%. En el caso de También. zona franca, mayor todavía, Sí. ¿no? Se espera que la zona franca van a reportar más de 7.000 millones de dólares De dólares. este año, ¿no? Sí. Récord. Y las exportaciones nacionales, la zona franca representan un 60% aproximadamente de todas las exportaciones. Fíjate cómo pesa el sector zona franca, ¿eh? Que ya no solamente textiles y confecciones. No, Tecnología. hay un sector de Puros. implementos médicos Médicos. que es Sí. de muy alto perfil y que genera también mucho Y dinero. manufactura como el chocolate y los puros. Claro, Y los Son uno puros. de los principales exportadores de puros. Claro que sí. El banano principal del orgánico. mundo. Y banano orgánico. También. Y en los productos de material médico desechable, también estamos Claro. estableciendo bien. récord. Entonces ya la zona franca, para tú exportar, tú necesitas, obviamente, no solamente una infraestructura local, sino también una logística de mercadeo. Y esas empresas que están en zona franca, cuando se establecen ahí, ya tienen los contactos para colocar la producción. Que no es como la gente cree, que nada más es tener una empresa y salir No. a Y vender. vendérselo a otro allá, ¿no? Entonces, el turismo, zona franca, han sido dos puntales en lo que ha sido la recuperación de la economía dominicana. En la inversión extranjera directa, nosotros somos en el Caribe el mayor receptor de inversión extranjera directa. 47% de la inversión extranjera directa en el Caribe la recibe República Dominicana. Este año, yo no sé si ustedes vieron los otros días una noticia que salió en los periódicos de un estudio de la CEPAL, donde dice que Guyana nos estaría quitando el liderazgo. Lo que pasa con Guyana, que es una pequeña nación con Sí. un PBI del 10% de República Dominicana, pero están explotando petróleo. Y son inversiones cuantiosas. Encontraron unos yacimientos Claro. ahí que se supone que son los más grandes que se hayan encontrado en 20 años. Ellos hacen frontera con Venezuela. Sí. Tienen de hecho una disputa con eso, en esa parte con Venezuela. Pero en el caso de Guyana, recordemos años atrás cuando la Rosario abrió Sí. su planta. Fueron más de 3.000 millones de dólares Claro. en inversión. Entonces, por eso es que aparece Guyana con esa inversión. Pero el PBI de Guyana es como el 10% y la población de ellos es menos del 10% de la República Claro. Dominicana. República Dominicana se espera que reciba este año 3.500 millones de dólares en inversión extranjera. Muy buenos. Nunca ha dejado de fluir la inversión extranjera a la economía dominicana, ni siquiera Es verdad. en la pandemia. De verdad. Y eso yo creo que va acompañado no solamente de desempeño macroeconómico, sino también de estabilidad social. Social. También. Claro. 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 Pero no Estábamos este fin de semana en Capcana y nos estuvieron diciendo que el hotel que visitamos, donde Margaritaville, fue construido en 7 meses en plena pandemia, a 3 turnos. Un hotel enorme. En 3 turnos de 24 horas se construyó este enorme hotel en 7 meses en medio de la pandemia, cuando todo el planeta estaba detenido. Pero yo creo que Increíble. Playa Sila, creo que también se construyó en medio de la pandemia. O sea, aún en la pandemia no se detuvo. No se detuvo. No se detuvo, increíble.
Entonces, eso habla muy bien de la economía dominicana. Parece que el turismo definitivamente, ojalá y no tengamos por delante, situaciones siempre se presentan, ¿no? Bueno, estamos en la ruta Pero de hay que resaltar que que República Dominicana dejó de recibir alrededor de 300.000 turistas de Rusia y Ucrania. Es decir, que estamos rompiendo récord sin recibir turistas de Rusia y de Ucrania. Agrégale a eso que la inflación reduce el poder adquisitivo de la gente en todo el mundo. Claro. Y la gente ha estado administrando un presupuesto impactado por la inflación. En el caso nuestro, Estados Unidos es el principal abastecedor de turistas, ¿no? Y la inflación en Estados Unidos, bueno, ustedes vieron las noticias de Black Friday. Porque cuando hay inflación, eso equivale a una reducción en el poder adquisitivo. En el poder adquisitivo. Pero además, en un año cargado de incertidumbre y de amenaza de guerra y de la posibilidad de uso de armamento nuclear, óyeme, la gente piensa primero en lo que es su seguridad económica y el turismo no es una prioridad. Así que en ese contexto, con toda esa complejidad, con el ampalla en contra, estamos batiendo récords. Sí, imagínese usted. Es la realidad. Sí. ¿Verdad que sí? Hay ahí también otra área quizá que valdría la pena mencionar en este tema de la recuperación, y es el gobierno se ha jactado desde que tomó el poder de hacer un uso muy racional de los fondos y de ahorrar dinero. Y los diferentes ministerios, uno ve que hay como un discurso muy alineado, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Turismo dice, nos ahorramos qué sé yo cuánto mil. El otro ministerio, estamos ahorrando tanto. Es decir, que también hay una política, por lo menos ese es parte del discurso, de decirle a la gente, estamos utilizando de una manera más racional los fondos, y yo creo que también eso manda una señal de se ha sabido mercadear eso, y yo pienso que, bueno, si algo se está haciendo mal, se está haciendo muy, muy discreto. Pero eso, como tú bien destacas, manda muy buenas señales. Claro. Porque eso, una de las cosas de la debilidad de nuestra, que siempre aparece en la crítica de los organismos internacionales, es la falta de transparencia, ¿no? Sí. Es el problema de la falta de institucionalidad. Entonces, cuando se mandan esas señales, eso le agrega confianza a la economía. Yo siempre he dicho, la economía es confianza. Sí. Si se pierde la confianza en la economía no va a caminar bien. Entonces yo creo que todo eso ha contribuido. ¿En qué medida? Quizás no tengamos cómo cuantificarlo, pero sin lugar a duda que eso manda señales de confianza como para que decisiones como la de inversión, la decisión de inversión está muy ligada, no solamente al costo del dinero, sino a la confianza, porque las decisiones de inversión son decisiones en función de expectativas, en función del futuro. Y si el futuro tú no lo ves muy claro, tú ves muy turbulento, o la confianza no es la mejor, tú pospones tus decisiones de inversión. Y eso no le conviene a la economía. Para nada. Profesor, y siempre lo decimos mucho sobre todo con la economía brasileña, de que en algunos de los aspectos la economía brasileña es autosuficiente, como es la parte de alimentos y otra serie de rubros que los brasileños, por su economía tan diversa y tan grande, nos provee. En la parte de República Dominicana, en lo que tiene que ver específicamente, que lo mencionaba Ravelo, en la parte de alimentos, somos ya autosuficientes porque estamos alimentando no solamente a los dominicanos, sino a los turistas que vienen de manera transitoria. Estamos alimentando también a nuestros vecinos que tienen empleos en la República Dominicana y que entran y salen con regularidad. Entonces eso nos hace autosuficientes, y al mismo tiempo eso no desaceleraría que nuestros alimentos, porque ahora estamos alimentando no a 9 millones de personas, sino a casi 12, con todo lo que yo acabo de decir, o más, no desaceleraría las exportaciones de nuestros productos, porque los productores locales dicen, bueno, pero los turistas me lo están comprando todo. ¿Y qué pasa ahí en esa parte? Cuando un turista se come un huevo aquí, ¿tú estás exportándolo o estás suministrándolo para el consumo local? Tú estás exportándolo.
exportándolo con valor agregado. Sí. Entonces, mira, la República Dominicana, ninguna economía es autosuficiente en todo. Estados Unidos probablemente la economía más autosuficiente. Sí. Pero por razones de ventajas, hay cosas que conviene más importarlas. Es cierto. Estados Unidos, por ejemplo, que es la economía más grande del mundo. Claro. Y Europa también, con esta situación de la guerra y la pandemia, se dieron cuenta que no es bueno depender, independientemente de que los costos sean menores. Y por eso tú ves que Estados Unidos está montando una de las fábricas más grandes de chip ahora mismo. Claro que sí. Y Europa también. Y obligando a sus socios comerciales como Samsung a montarle en su país. No en otro, no, de que es más barato que la mano de obra, no. En el y mío. Europa también. Y la dependencia energética, ahora mismo las crisis son buenas, porque obligan a buscar respuestas. Sí, claro. La gran preocupación ahora, además de la sostenibilidad medioambiental, es buscar respuestas con nuevas tecnologías y con costos reducidos. Y no me cabe la menor duda que lo vamos a lograr, porque eso es lo bueno de lo malo que tienen las crisis, ¿no? Eso es. Entonces, en el caso de República Dominicana, señores, nosotros tenemos más de un 80% de autosuficiencia alimentaria. Ay, Ravelo. Y cuando hablamos de autosuficiencia alimentaria, queremos decir, señores, que aquí no falta arroz. Aquí hay respuesta de huevo, aquí no falta. No, Nunca. no. Pollo tampoco. Tampoco. Y como ustedes bien decían, recibimos 7 millones de turistas. Sí. Bueno, con los cruceristas, súmale otro millón. Sí. Y en el vecino país, Los vecinos. que sí es grave la situación alimentaria. Pero son consumidores. Y su principal abastecedor es República Dominicana. O sea que si le sumamos todo esto, los 11 millones de aquí más los 6 de turistas, oye, son casi 20 millones que estamos abasteciendo. Y no hemos tenido escasez. No. Y por eso se llaman los precios dentro de lo que cabe, con los problemas del impacto del choque externo, los precios no se nos han disparado a los niveles que pudieron haber llegado. Claro, aquí ha incidido mucho la política de subsidio del gobierno, Sí. mal vista y como criticada, pero ha evitado que la situación se haga más incendiaria. Ya para y ahí. lo otro también, el fortalecimiento cambiario. Claro. Sin esos dos factores, nosotros estamos hablando de una tasa de inflación que podría ser un 7 o un 8. Sería del doble. Claro. Solo para irnos ya. Sin esos dos factores. Dejo en la mente, profesor Cuello. Para ir y volver. Para irnos y volver. Dejo en la mente de nuestros oyentes a cómo estaría el precio del galón de combustible sin esos subsidios que mencionaba el profesor Cuello. No, imagínate tú. Por ejemplo, por lo menos 350 pesos el galón. Mínimo de 350 y Claro, claro. sí, claro. Claro, no. Eso Algunos es no así. podrían pagar. No, imagínate pero- tú. No, y eso tiene un efecto dominó. Porque estas ferias de automóviles que han sido muy exitosas, probablemente si tuviéramos gasolina al 350 pesos el galón, la gente lo pensaría. Lo pensaría. Antes de comprarse un vehículo quizás más grande y más costoso, Así es. compraría uno mucho más pequeño y más sencillo. Así es. Bien, estamos, como ustedes saben, en este programa especial, estamos hablando de economía en la República Dominicana con el profesor Carlos Cuello. Y cuando regresemos, venimos con la continuación de este programa especial, resumen de fin de año. No se muevan.